par de días, pero ya esa niña rinde más que la yuca amarga. Gracias a Dios, balbucea, se menea, hace de todo, imagínense, a esta altura de tiempo. Pero nada, mis hermanos, como saben, estamos en Primera de Pedro, en nuestra serie de Primera de Pedro, y estamos a la altura del capítulo 3, donde entramos hoy, y a lo que yo lo voy buscando, y ustedes también espero que lo busquen, porque quiero que todos lean de su palabra, enciendan sus celulares, si tienen celular, por favor, porque deseo que puedan leer conmigo esta porción de las Escrituras, porque es una porción de las Escrituras que es no chocante, pero nosotros tendemos a no vivirla, El mensaje de hoy, antes de leerlo, yo lo he titulado: soy creyente, mi cónyuge o mi esposo o mi esposa no lo es, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Soy creyente, mi cónyuge no lo es, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, dice así la palabra de Dios: asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinado ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aunque mi hermano hace, pero por mí permítanme orar para que Dios me dirija. Padre, dirígeme. Realmente necesito que me dirija, necesito que tú me uses a pesar de mí, Padre. Necesito que tú me hables a mí en este pasaje, Señor. Necesito que tú le hables, quiero que le hables a esta iglesia, Señor, para que nosotros, oh Dios, como pueblo tuyo, como nación tuya, podamos vivir esta parte de tu escritura. No solo esta, pero esta en este momento queremos vivir. Así que habla mi corazón, habla el corazón de esta iglesia. No mire, como siempre te digo, mis faltas, mis debilidades, oh Dios, sino mira la santidad y el poder de tu palabra, la cual espero en tu nombre poder predicar, Señor. Así que dirígeme en tu santo nombre, Jesús. Oramos. Amén y amén. Yo estoy convencido, mis hermanos, que la razón por la que el apóstol Pedro, si se dieron cuenta, utiliza de estos 7 versículos, utiliza 6 versículos para hablar de la mujer, de la creyente, de la mujer específicamente, de la esposa que tiene un esposo que no es creyente, y un solo versículo para hablar específicamente del esposo que tiene una esposa que no es creyente. Y yo estoy convencido que la razón por la que el apóstol hace eso es porque casi siempre cuando el hombre es que llega primero, el esposo, en un matrimonio inconverso al Señor, casi siempre la mujer tiende a seguir al esposo, casi siempre tiende a ser más sumisa, más amable aunque no sea creyente. Pero ¿qué sucede en el caso de nuestras hermanas que vinieron de un matrimonio inconverso, conocieron del Señor? Para ella, yo entiendo que es a veces un poco más difícil las cosas. Para ella es más duro el trabajo. Y yo estoy convencido que el apóstol Pedro
utiliza 6 versículos por esta razón y un solo versículo para hablarle al esposo. No porque ella tenga más cosas que hacer, sino es por la realidad de la vida. Es muy poco común que una mujer venga al Señor y de inmediato venga su esposo al Señor. Eso no es común, eso es raro muchas veces. Y vuelvo y repito, esto es por la providencia de Dios realmente, que Dios utiliza este pasaje, ya que mis hermanos, por la providencia de Dios tienden a venir más mujeres al Evangelio que hombres también. En el sentido, como digo, es por la providencia de Dios, es algo que Dios ha permitido. Pero en el sentido humano, yo también estoy convencido que muchas veces las mujeres vienen al Señor primero que los hombres, debido a que en el Señor, en el cristianismo, es que una mujer puede conocer lo que es una mujer. Una mujer se da cuenta de quién es ella, el valor de ella, el propósito por el cual Dios la creó, solo en el cristianismo. En el cristianismo es solo donde una mujer puede conocer sus aptitudes y cómo debe usarla para la gloria de Dios, para su edificación, para la edificación de su familia y para poder vivir mejor en este mundo. Yo sé que si una mujer feminista escucha esto que estoy diciendo, una feminista extrema, diría que no, que el cristianismo lo que hace es pisotear a las mujeres, porque no deja que las mujeres, según en el sentido feminista, no crezcan, que las mujeres crecen cuando se liberan del yugo del matrimonio, cuando no tienen hijos, cuando se enfocan en sus profesiones, que no hacen las cosas domésticas. Eso mismo que ustedes dijeron, mis hermanos. Pero yo estoy convencido que no es así. Y no porque yo lo crea, sino más porque la palabra me lo enseña. Por ejemplo, cuando vamos al pasaje de la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante, podemos ver que la mujer virtuosa que el Señor nos revela y es más grande que la mujer maravilla. La mujer maravilla no puede igualarse a lo que es esta mujer. Es una mujer que es grandiosa en todos los ámbitos de la palabra. En lo familiar, en lo profesional, en lo laboral o negocio, en el trato con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual estoy convencido que es más fácil, es más denigrante ser una mujer feminista que una mujer cristiana. Y en este caso, que una esposa cristiana. Ser una esposa cristiana es demasiado, es mucho, literalmente. Es un enorme privilegio ser una mujer del pueblo de Dios. Y en este caso, ser una esposa del pueblo de Dios. Porque literalmente tiene que ser una super mujer. No solo porque Dios le demanda ser una supermujer, sino que Dios sabe que ella ya tiene esas cualidades, esas características para ser la mujer que tiene que ser. Por eso es que Dios le da mandamiento, por eso es que Dios le guía, le exhorta, porque sabe que ya en ella tiene cada una de esas capacidades. El tema de hoy, vuelvo y releo, dice: soy creyente y mi cónyuge no lo es. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Si este es tu caso como esposa o como esposo, si tú estás viviendo esto que Dios nos dice a través del apóstol Pedro, que nos exhorta aquí, yo tengo que decirte que te enfoque a lo que dice, porque Pedro nos está continuando enseñándonos cómo es que tenemos que mantener una buena manera de vivir en este mundo. Pedro no ha cambiado el tema. Y si eres una mujer que conociste del Señor mientras estaba casada en un matrimonio inconverso y ahora como creyente, es bueno que le preste atención a esta exhortación de parte de Dios a través del apóstol Pedro, para que puedas vivir una buena manera de vivir, para que viva de la manera correcta. Como ya hemos mencionado, el apóstol, para hablar de esta situación, utiliza ¿cuántos versos? 6 versículos para hablar del tema específico de las mujeres.
Otra posible razón por la que quizá él hace esto, que utiliza más para hablar de las mujeres y menos de los hombres, porque las mujeres tienden a sufrir más que los hombres. Las mujeres de matrimonios inconversos, cuando conocen del Señor, tienden a sufrir más que los hombres de matrimonios inconversos cuando conocen del Señor. ¿Y por qué? Porque la mujer naturalmente fue creada para ser guiada, para ser liderada, para suplirle, para cuidarle, para protegerle, para amarle. Y cuando no quiere un esposo bíblico que haga esto, ya ella está sufriendo. Cuando no tiene un esposo que hace esto, ya ella está sufriendo. Aunque su esposo no le diga nada, aunque no le trate mal, si no tiene ese hombre en la casa, que tiene que ser literalmente un hombre de Dios, ya ella está sufriendo. Una mujer creyente no se siente amada por su esposo cuando su esposo no la guía. Ni siente, ni conoce, ni quiere saber prácticamente del amor de Dios. No conoce sus cualidades, sus capacidades, y por esa razón ella tiende a sufrir más que nosotros los hombres. Si tú eres una mujer que ha gustado de la gracia de Dios y por tal eres una escogida de Dios desde antes de la fundación del mundo para ser adoptada como hija de Dios, eres un pueblo de Dios, una nación santa de Dios, para predicar, para anunciar las virtudes de aquel que te salvó, te sacó de la tiniebla a su luz admirable. Este mensaje, mi hermana y también mi hermano, es para ti, aunque está enfocado principalmente en las mujeres. Pedro inicia en el versículo 1 y me gustaría que leamos, por favor, quiero que tengan su Biblia abierta, y dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ¿qué? Ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Si ustedes, esposa, tienen todo lo que hemos mencionado en esta epístola hasta el momento, ustedes deben decidir, deben tomar la decisión de sujetarse a su marido. Es una decisión de ustedes específicamente. Y recuerden que lo que Pedro nos viene diciendo aquí no es que lo debe hacer por tu esposo, no es que lo debe hacer por otro particularmente, es como vimos en el capítulo 2, versículo 3, es por causa del Señor. Dice: por causa del Señor, someteos unos a otros. Pedro no ha cambiado, vuelvo y repito, el tema acá. Él está hablando del sometimiento para que nosotros, como creyentes, vivamos como verdaderos creyentes, no para que digamos con la boca que somos creyentes, sino que se note que somos creyentes porque mantenemos una conducta casta, una conducta correcta en este mundo. Y en este caso le dice a las esposas que deben decidir someterse, y someterse no por su esposo, sino por causa de Cristo. Como mujer creyente, si tu esposo en este caso particular no es creyente, tienes que ser más sabia que las demás hermanas que tienen sus esposos creyentes. Tienes que ser más sabias que ella, ya que recuerda que tu esposo es un esclavo del pecado y él vive conforme los valores del mundo, los cuales también están guiados por el mismo pecado y por el padre del pecado, que es Satanás. Tú tienes que ser más sabia que las demás hermanas que son creyentes, que sus esposos son creyentes. Y por más duro que sea, nunca debes abandonar ninguno de los deberes conyugales. Entiendas, no debe abandonar la parte sexual porque se porte mal, porque no haga algo bien. Eso de palopié, eso para la otra cama, en el cristianismo no existe. Eso no es bíblico. No debes hacer eso. No debes tampoco abandonar tus labores domésticas, como algunos casos. A mí en Quimelle me tocó vivir eso. Hermanas que venían de otras doctrinas, de otra iglesia, y ellas dejaban de hacer todo lo que tenían que hacer en su casa porque tenían que ir para la iglesia. Y después cuando llegaban a su casa tenían una guerra. ¿Por qué? Porque abandonaron sus responsabilidades con sus esposos, con sus hijos, y esto nunca debe hacerlo una mujer creyente. Amén.
Tu esposo es tu carne, aunque no sea del Señor. Tu esposo con el que tú mismo. Y debes hacer todo lo posible de que él esté contento, de que él tenga todo lo necesario. Como enseña la mujer virtuosa, tú tienes que aprender a prever, a ver en el futuro si va a faltar algo en la casa, para tú como mujer tener la capacidad o guardar lo que sea para satisfacer esa necesidad en el futuro. Porque a eso tú estás llamada, de manera tal que en ese comportamiento y en todo lo que tú haces, por tu conducta bíblica, los demás, pero principalmente tu esposo, pueda alabar al Señor. Y el pasaje continúa diciendo: estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, hablando de tus esposos, a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Si se fijan aquí, la razón por la que tú, mujer, esposa, debes vivir correctamente, debes someterte, no es por él, es nuevamente, enfoca Pedro, el Señor, es por causa del Señor. Es por la voluntad de Dios que tú como creyente tienes que hacer eso. De manera tal que cuando tú te comportas correctamente, te sometes, si es la misma voluntad de Dios, tu esposo, que no es creyente, posiblemente, o lo más seguro, no es creyente, sea ganado para Cristo. Cuando una mujer que conoció de Cristo, estando casada con un hombre inconverso, es decir, que los dos eran inconversos, y sucede, y miren, y le enfoco esto porque a veces sucede, como ha pasado en nuestro ámbito cristiano suave, que hermanas creyentes se casan con hombres inconversos, cuando la Biblia es clara en que no nos unamos en yugos desiguales. Pero Pedro no está hablando de este caso, Pedro no está enfocándose en esa, van a coger mucha lucha, porque desde el principio ya hicieron algo en contra de Dios, en contra de un mandato de Dios. Pedro no está hablando de ese caso particular, pero se está enfocando en esas mujeres que no eran creyentes, se casaron con hombres que no eran creyentes, pero por la misericordia de Dios, gustaron de la misma misericordia de Dios. El Espíritu Santo le tocó y le trajo a salvación. Y Pedro dice: ustedes que ahora son creyentes deben vivir de una manera correcta, de una conducta casta, como una verdadera esposa, como una verdadera hija del Señor, para que, si es la voluntad de Dios, enfoca aquí, si es la voluntad de Dios, sus esposos, sean ganados. Y no solo eso, que a veces no son ganados para Dios sus esposos, sino que por el buen comportamiento que hace una mujer cristiana, por su buena manera de vivir, aunque su esposo muchas veces no sea creyente, estos esposos empiezan a ser más afables, más cariñosos, más sustentadores, más protectores. ¿Por qué? Porque su esposa está viviendo como una mujer de verdad. Todo hombre quiere una mujer que se porte como una mujer. Todo hombre quiere eso. Y Dios es quien enseña esto aquí. Dios le dice que debe vivir de una manera sumisa. Si tu comportamiento no es sumiso, sino de igualdad de roles, empieza a haber problema de una vez. De una vez va a haber problema. Porque es verdad que somos iguales, el hombre y la mujer, en el Señor. Ante Dios somos iguales, Dios nos ama igualmente a nosotros. El mismo pasaje nos dice que somos herederos de la misma gracia. Somos iguales en ese sentido, pero no somos iguales en muchas otras cosas. No somos iguales en roles, no somos iguales en llamados bíblicos, tampoco no somos iguales en lo físico, no somos iguales en lo psicológico, en lo emocional, no somos iguales en muchas otras cosas. Somos diferentes. Y los roles, cuando lo queremos intercambiar, o queremos el hombre hacer el rol de la mujer, o la mujer hacer el rol del hombre, esto empieza a traer problemas. Y nos preguntamos muchas veces: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y la razón es que la mujer quiere hacer las cosas del hombre, o el hombre quiere hacer las cosas de las mujeres. Es por esto, mis hermanos,
que es por esto que, conociendo sus diferencias y su posición ante Dios, una mujer creyente que tiene un esposo que no es creyente, cuando vive de una manera correcta, de una sujeción bíblica, su esposo que no es creyente, tal como dice el versículo 2 de nuestro pasaje, va a considerar su conducta casta y respetuosa. Es decir, ellos van a prestar muchísima atención a la manera como ustedes, esposa, están viviendo. Ellos le van a prestar más atención no a lo que ustedes dicen de la palabra de Dios, sino a la manera como ustedes viven, cómo practican la palabra de Dios. La traducción del lenguaje actual traduce esta parte, dice: pues verán que ustedes son honestas y honran a Dios. ¿Y cómo? Por su conducta, por su buena manera de vivir, por su grado de honestidad bíblico. Sus esposos y otras personas van a tener que honrarla a ustedes y a Dios, glorificarla en un sentido humano a ustedes, pero en este caso glorificar a nuestro Señor. Y sus esposos mismos la van a valorar y la van a amar más, aunque sea en el sentido humano, no en el sentido bíblico. Inmediatamente el apóstol continúa en los versículos 3 y 4 y dice: vuestro atavío, porque ahora empieza a hablar del vestuario, nuestro atavío no sea el extremo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y vuelvo y releo el pasaje, pero voy a releer la traducción lenguaje actual porque me encantó como la traducción lenguaje actual traduce este pasaje. Dice: no piensen ustedes que se verán más bellas. No piensen ustedes, esposas, que se verán más bellas con peinados exagerados, o con joyas de oro, o con vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas como tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Amén. El apóstol aquí le pone el clavo al ego femenino. De lo que el mundo pinta que es una mujer, él da ahí. Exactamente. El mundo dice que la mujer, si no tiene esta ropa, no es una mujer. Que si no tiene tanta libra menos, no, esa no. Que si no tiene tal figura, no, esa no. Que si no usa ropa ajustada o poca ropa, no, esa no. Que si no usa perfume o ropa de marca, no, tú estás mal. Que si no te pones mucha joya, en este caso oro específicamente, estás mal. Que si tu pelo no está peinado de esta manera, etcétera, dice el mundo. Pero lo cierto es que todo esto no consigue nada, mis hermanos. O en este caso, mis hermanos. Lo que hace es convertirse en un ciclo vicioso, que para colmo hace que las mujeres vivan cada vez más para la apariencia, no para su esposo, sino muchas veces hasta para otras mujeres. Amén. Las mujeres que viven de esta manera viven más para otras mujeres que para sus esposos. Yo no sé si ustedes sabían eso. Amén. Porque se visten no para que su esposo diga: guau, que bien te ves. No para lucir a su esposo. Se visten para que otras mujeres la miren a ella. Ya que los hombres tendemos a hacer, no sé cómo decirlo, porque realmente nosotros tendemos a prestarle poca atención a nuestras esposas. Muchas veces no nos damos cuenta ni la ropa que usan, ni la marca que usan, ni nada. Tendemos a eso. Y las mujeres que viven de la apariencia tienden por esa razón a usar la ropa para otras mujeres o para otros hombres, que es mucho. Y en esto, mis hermanas, esto no quiere decir por ningún lado que como mujeres que tú ahora no te vayas a cuidar tu apariencia. La Biblia no dice eso, que tú no debes
debes cuidar tu apariencia. No dice por ningún lado que debes descuidar tu manera de vivir, que debes de cuidar tu cuerpo, que debes de cuidar lo que comes, que debes de cuidar lo que te pones. No dice eso por ningún lado. No dice que debes de cuidar tu pelo. La gran diferencia es que no le debes prestar toda la atención a esto. No debes enfocarte solo en esto. No debes vivir solo para eso. No. ¿Por qué razón? Yo prácticamente me crié en un salón. Mi mamá tenía salón desde que yo era muy jovencito, un adolescente. La casa donde nosotros vivíamos en Santo Domingo estaba en construcción y la habitación mía la dividieron en dos con el salón. Todo lo que pasaba en el salón yo lo vi. Todo, siendo chivo de mujeres me lo sé todo. Ese es un problema, mis hermanos, saben mucho en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Tú te das cuenta que la mayoría de esas mujeres iban para arreglarse su pelo, para hacerse manicure, se despilaban y muchísimas cosas más para lucirle a otros y no a sus esposos. Para lucirles a otros y no a sus esposos. No obstante, ahora como yo soy creyente, yo puedo ver eso claramente, porque a veces hay hermanas, esposas, cristianas, que ellas van al salón, se ponen hermosas en el sentido correcto, pero llegan a la casa y se hacen un tubi. Yo odio los tubis. Un tubi en la casa. Y se ponen la ropa más fea de que para limpiar porque es cómoda. Cuando en la casa, ¿quién está? La persona a la cual debe lucir. Amén. Es su esposo. Y miren, esto, mi hermano, es drástico porque el esposo quiere abrazar muchas veces a su esposa, pero cuando viene a ver, se encuentra con la bruja del 81 y imagínense, no quiere acercarse con esta mujer. Que no se arregla para él. Lo malo aquí no es que se arregle. Lo malo aquí no es que sea aseada, porque tiene que arreglarse, tiene que ser aseada. Eso es normal en una mujer. Es correcto en una mujer. Sentirse bella, arreglada, coqueta en el sentido correcto bíblico para su esposo. Amén. Lo malo es que lo haga para otro y nunca para su esposo. Para ir al trabajo, para ir a la escuela, para ir a la universidad, para salir. Y en la casa, nada de nada. Mi hermana, te voy a dar un consejo sano. Como hombre, te voy a dar un consejo sano. Haz todo lo posible de que tu esposo pase más tiempo en tu casa, porque el mundo le brinda a tu esposo demasiada cosa con la cual tú no puedes luchar. Amén. El mundo le ofrece demasiada cosa que están contra ti. Así que haz todo lo posible de que tu esposo pase más tiempo en tu casa. Ponte bella, ponte hermosa, arréglate sin tubi, por favor. Quítate el tubi para... Ay, no, ponte una ropa hermosa cuando esté limpiando. Para cuando tu esposo te vea, te quieran que sea quitarte la cosa con la vista. Gloria. Porque es para él que debe arreglarte. De manera tal que si tu esposo le da deseo de salir de la casa, sale contigo para que vea el tronco de muerte. Esa es la idea, mis hermanos. Pero volviendo a nuestro pasaje, la traducción lenguaje actual dice: la belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Yo he estado hablando de la parte física hasta el momento, lo cual tú como esposa creyente nunca, vuelvo y repito, debes descuidar. La belleza física debes cuidarla, pero la principal belleza de una creyente no es lo de afuera, es lo de adentro. Está en tu corazón que ya ha sido redimido, está en tu corazón que ya ha sido lavado por la sangre de Cristo. Por tal razón, tú como creyente, tú como esposa, lo principal que tienes que hacer es embellecer tu corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? Pasando tiempo con el Señor, más tiempo con Dios. Porque el único que te va a enseñar lo que tú vales, el único que te ama literalmente como tú eres, que te ama más allá de tu entendimiento, es Dios. Y por tal razón debes pasar más tiempo con Él, por medio de su palabra y por medio de la oración. Tú tienes que arreglar en lo físico, tienes que invertir dinero.
para que te veas mejor, para que no te caigas, para que no te veas fea. Tienes que invertir tiempo y dinero. Pero si inviertes dinero y tiempo en tu exterior, debes invertir más tiempo y dinero en tu interior. Una manera práctica de esto es que si tú dura una hora, digo una hora, porque hay mujeres que duran muchísimos más, pero por decir un tiempo, una hora bañándote, peinándote, arreglándote, vistiéndote, tú tienes que durar por lo menos una hora y media leyendo la Biblia, orando al Señor, porque esa belleza vale más. Amén. Esa belleza vale más. Y esa es la belleza que va a salir y va a relucir y va a transformar a tu mismo esposo si no es creyente. Esa es la belleza que lo va a hacer. ¿Entiende algo? Si te pones a prepararte, a embellecerte por tu esposo y para tu esposo, no lo vas a hacer solamente por él, porque él no se lo merece muchísimas veces. Recuerda que debe hacerlo por quién? Por el Señor. Es por Cristo que tiene que hacerlo. Y por eso tiene que pasar tiempo de calidad con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, en alabanza, disfrutar de Dios, porque el único que te va a amar, que te va a cuidar, que te trata y dice que tú eres la niña de sus ojos, que tú eres su princesa, es Dios. Y cuando tú conoces el amor de Dios mismo, quien te manda a someterte, tú vas a empezar a someterte a tu esposo, vas a empezar a vivir bien para tu esposo, vas a empezar a arreglarte bien, pero solo para tu esposo. Porque esa es la idea. El pasaje dice: vuestro atavío no sea el extremo de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Los versículos 5 y 6 también dicen, continúan: porque así también se ataviaban, es decir, se vestían en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. ¿Como quién? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole, Señor, de la cual vosotras, mujeres, esposas, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. A mí me encanta, yo sé que realmente ha sido porque el Espíritu Santo inspiró a Pedro, pero me encanta cómo Pedro se dejó guiar por el Espíritu Santo y pone este ejemplo tan maravilloso. Él pone, por ejemplo, a Sara, la mujer de Abraham. Y me encanta porque, mis hermanos, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Génesis, se dan cuenta que en dos ocasiones Abraham le mintió a dos reyes, un rey de Egipto y un rey Amalek. ¿Y por qué? Porque tenía miedo que lo maten por su esposa. Y le dijo a ellos que Sara era su mujer. Y me encanta esto. Yo no sé si ustedes se han puesto a darle mente a esto. Les digo, era su hermana, gracias por corregirme. Yo no sé si ustedes se han puesto a darle mente a esto, mis hermanos, pero a mí me encanta porque la primera vez que Abraham dijo que Sara era su hermana, Sara tenía casi 70 años de edad. ¿Lo escucharon? Casi 70 años de edad. Físicamente era una vieja, pero era una vieja que se veía, imagínense, que su esposo se dio cuenta ahí fue, wow, ahora que me doy cuenta que no me cuenta. Porque a veces cuando estamos asustados que no nos cuenta a los hombres. Pero era una mujer que se veía muy bien. Y cuando el rey Amalek llegó a llevársela hasta su harén, no llegó a tomarla específicamente porque Dios se lo reveló. Pero cuando él se la llevó, ella tenía casi 80 años de edad. Casi 80 años de edad. Y el punto que quiero que veamos en esto es que Sara indudablemente era una mujer hermosa, mis hermanos, que lo más seguro se vestía bien, siempre se arreglaba, siempre estaba peinada, siempre estaba bañada, perfumada, pero su belleza principal no era su cuerpo, que lo más seguro se veía, estaba bien formada. Su belleza principal no era su físico. Su belleza principal radicaba en su corazón. Por eso que dice el pasaje, sino el interno,
el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Sara era una mujer de Dios. En ese entonces no estaba escrita la Biblia. Lo que Sara posiblemente conocía de Dios, del Señor, ¿quién? Abraham, y posiblemente otros hombres ancianos que hablaron del Señor por todo lo que se decía la palabra de Dios de boca en boca, historia tras historia. Pero lo poco que ella conocía de Dios era suficiente para ella pasar el tiempo con el Señor, para ella adorar a Dios, para ella glorificar a Dios, para ella orar a Dios, de manera tal que cuando ella pasaba tiempo en alabanza a Dios, en oración a Dios, ¿qué pasa? Su belleza interior, el Señor se la ponía más bella, el Señor la llenaba más, su corazón denotaba que era una mujer que pasaba tiempo con Dios. Como mujer, mi hermana, debes cuidarte físicamente. Vuelvo y repito, debes saciarte, debes ponerte bella, pero ¿sabes qué? Debes pasar más tiempo con el Señor porque tu belleza es interior. Y a veces decimos, no, que yo no tengo dinero. Miren, mis hermanos, no es ser sucio y ser pobre son dos cosas diferentes. Ser sucio y ser pobre son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú no puedas comprarte ropa a cada rato, ni de marca ni de ninguna manera. Pero otra cosa es que tú te pongas ropa en mal estado y no busques la manera ni de lavarla, ni de arreglarla, ni de coserla. Son dos cosas muy diferentes. El punto no está en lo que te pones, sino cómo te lo pones. Ahí está el punto. El punto no está en una prenda de vestir específicamente, sino en cómo tú usas esa prenda de vestir. Y miren, mis hermanos, me encanta que me da el ejemplo de Sara, porque Sara se vestía bien. Era una mujer hermosa. Abraham no vio la belleza interior de Sara en ese momento, él vio la belleza física de Sara. Y por eso tuvo miedo. Es para tu esposo que debes vestirte, como repito. Es para él que debes ponerte bella físicamente. Pero para Dios y para los demás, tu belleza principal, y también para tu esposo, debe ser la de tu corazón. Es la parte interior. Y para eso, vuelvo y repito, mis hermanas, esposa, debes pasar tiempo con el Señor. Otra cosa sumamente importante, que hay muchas cosas que yo voy a omitir, pero otra cosa importante que vemos en nuestro pasaje es que Pedro nos dice que Sara se sometió, palabra que no le gustan a la mujer. Se sometió tanto a Abraham que hasta lo llamaba Señor. Y este Señor no era de respeto, como, oh sí, mi Señor, ¿cómo está usted, Señor? No era de esto. Era que ella literalmente se sometía a Abraham, su esposo, como si Abraham fuera su rey. Ella prácticamente, digo yo, conocía Génesis, capítulo 3. Cuando Dios le da el castigo a la mujer, a partir del versículo 16, el castigo a la mujer está enfocado en dos puntos. Dará luz con dolor, pero además, ¿qué pasa? Tu marido se enseñoreará de ti. Tú querrás mandarle a él siempre. Por eso la mujer siempre quiere mandar a los hombres. Pero él se va a enseñorear de ti. Y ella vivía ese mandamiento. Ella se sometía en amor, en respeto, en humildad y para la gloria de Dios a su esposo Abraham. A tal punto que le llamaba Señor, en el sentido de que le decía mi dueño. Mi dueño, mi rey. Ella sabía que Abraham no se lo merecía. Como tu esposo tampoco se lo merece. Como mi esposa no se lo merece tampoco. Ningún hombre se merece esto. Pero una mujer que pasa tiempo con Dios, que tiene comunión con el Señor, que es hija de Dios, que sabe su rol del Señor, que sabe su característica, lo hace para la gloria de Dios. No por él. Porque como dice aquí Pedro, ¿qué va a producir esto?
que los esposos, sin palabra, por el comportamiento de ustedes, glorifiquen a Dios. Demostrando en primer lugar que son verdaderas hijas de Dios por la actitud hacia su esposo, lo cual es el ejemplo que tú como mujer cristiana tienes que vivir. No es que debes, tienes que vivir. Luego de esto, el apóstol Pedro inicia con una exhortación para los esposos que tienen esposas que no son creyentes. Como ya he mencionado, solo un versículo. Un solo versículo. Y pareciera como algo injusto a simple vista. No porque los hombres tengamos, él lo hace no porque los hombres tengamos menos responsabilidad o porque sea más fácil en un sentido para nosotros, sino como ya hemos mencionado desde el principio, en mi opinión, es porque la mujer tiende a sufrir más que los hombres. La mujer tiende a ser más atacada en este mundo que es totalmente patriarcal desde el principio. Los hombres, a veces creyentes, cristianos, le decimos a nuestras esposas cristianas, a veces, tú tienes que someterte porque yo soy tu esposo. La Biblia no dice eso ninguna vez. Ella tiene que someterse, pero es una decisión de ella. Yo no tengo que seguir el sometimiento. En ningún momento. Pero a veces la atacamos fuerte. Cuando un esposo cristiano, que no tiene una esposa cristiana, debe también vivir de una manera bíblica, de una manera correcta. Debe mostrarle a su esposa que Cristo lo redimió. ¿Y cómo lo va a hacer? Mostrándole amor, mostrándole respeto, mostrándole a esa mujer que ella es importante para él. El versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, aunque esto es específicamente para hombres creyentes que tienen mujeres no creyentes, yo lo voy a ligar, voy a hacer un arreglo humano. ¿Por qué? Porque mi esposa, gracias a Dios, es creyente y yo me veo en este pasaje. Porque hay cosas de este pasaje que a veces, que yo fallo, no a veces, yo fallo constantemente. Y sé que los hombres creyentes que están aquí, que tienen mujeres creyentes, también tienden a fallar. Y por esa razón, yo lo voy a tratar tanto en el sentido para hombres que tienen creyentes, que tienen esposas no creyentes, como para el sentido de esposos creyentes que tienen sus esposas creyentes. Así que veamos esto para nosotros hombres, en todos los sentidos de la palabra. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella como sabiamente. Es decir, ustedes, esposos, que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, aunque sus esposas, en este caso particular, no sean creyentes, aunque no vivan en ese círculo matrimonial bíblico, ustedes tienen que vivir bajo un mandato bíblico. Y es vivir, en este caso, sabiamente con ella, con sabiduría. Y es bueno destacar que en este, como dice Reina Valera aquí, vivir, este vivir, que Reina Valera lo traduce como si fuera un verbo imperativo, no es un verbo imperativo en el ordinario, es un verbo activo, pero es algo que indica que tenemos que estar haciéndolo constantemente. Es por eso que la Biblia de las Américas lo traduce como convivir con ella. Y me encanta esta traducción porque para mí es más apegada al original, ya que el convivir es el cohabitar juntos mientras se comprometen unos a otros a mantener una buena relación. Es el luchar. El convivir juntos no es tan fácil, porque somos diferentes, porque tenemos hábitos diferentes. Y el llamado para el esposo es a tratar de vivir con la esposa, no entender a la esposa. Yo veía antes un programa, Bienvenido, de venezolano, por cierto, y una vez había un personaje que hizo un manual para entender las mujeres. Entonces ya tengo el manual para entender las mujeres. Cuando llegó, en una cartilla, un librito como así, ¡bah! ¡Ya! ¿Y hay que leer todo eso? No, ese tomo más. El Señor nos manda a nosotros los esposos a entender a nuestras mujeres. Si vamos a Efesios, nos manda a amarlo como Cristo ama
la iglesia. Al final el esposo tiene que hacer todo lo posible de convivir, de un sentido comprender, de un sentido entender, aunque no nos manda a entender a nuestras esposas, para cohabitar con ellas de una manera sabia. La Biblia nos dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Es decir, que una mujer inteligente se esfuerza para que la estructura de su familia sea correcta, crezca, madure. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el hombre sabio? Porque si nos ponemos a mirar en la sabiduría del hombre y la mujer, el hombre sabio tiene que enfocarse en el fundamento de la familia. Tiene que enfocarse en la base de la familia. Y la mujer tiene que enfocarse en la parte de arriba de la familia. La mujer, vamos a decir en una conclusión, hace el techo, pero el esposo tiene que hacer las zapatas y las paredes, donde ese techo tiene que sostenerse. Tiene que haber una base fuerte como creyente. Tienes que esforzarte, esposo. Nosotros los esposos tenemos que esforzarnos al máximo para que nuestro círculo familiar, matrimonial, sea bíblico y glorifique a nuestro Dios. Recordemos que la metáfora más apegada que hay en las escrituras de Cristo y la iglesia, ¿cuál es? El matrimonio. El matrimonio es la metáfora más cercana que hay. Cristo como cabeza y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cristo como el esposo y la iglesia como esposo. Y me encanta esta ilustración porque me deja entender parte de lo que dice Pedro aquí, trayendo a colación algo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, que nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y si lo extrapolamos a nuestra analogía, de una manera u otra, la base, el fundamento principal del matrimonio es el esposo. Es el esposo. Y en este fundamento es que la iglesia, la esposa, va a edificar fuertemente. Es por eso que el fundamento, si lo traemos acá de una manera, una analogía hecha, si lo traemos aquí, nosotros como esposos tenemos que vivir como si fuéramos el ángulo principal, como Cristo. Pero ¿qué pasa? Para nosotros poder vivir como Cristo, debemos tener la mente de Cristo. Y para nosotros tener la mente de Cristo, tenemos que pasar tiempo con la palabra de Cristo. ¿Con cuál? Con la de los apóstoles, el Nuevo Testamento, y con la de los profetas, el Antiguo Testamento, para que nosotros como hombres podamos convivir con nuestra esposa de una manera sana. Esto va a obligar, si pasamos tiempo con la palabra de Dios, que nuestro pensamiento, que nuestro corazón sea transformado por medio de la palabra. El esposo creyente obligatoriamente tiene que ser un hombre de la palabra para vivir correctamente. Obligatoriamente tiene que conocer su Biblia de cabo a rabo, como decimos. Obligatoriamente debe reflejar la palabra de Dios en su vida. Obligatoriamente tiene que oler a Biblia. La palabra de Dios debe salir. El apóstol Pablo, en la porción de la Biblia, que quizá hable mejor del trato del esposo y la esposa, eso está en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21 en adelante, pero del versículo 25 al 26 dice Pablo esto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra. Cristo amó tanto a su iglesia que dio su vida por su iglesia. Y la analogía es que nosotros tenemos que hacer lo mismo. El esposo tiene que dar su vida por su esposa. Y en este sentido no es morir literalmente, físicamente, sino es dar su vida para tener la mente de Cristo, estudiando la palabra pura y santa de Dios, porque el fin es hacerla a ella como pura y sin mancha. ¿Y por qué? Por el lavamiento de la palabra de Dios. Si yo amo a mi esposa, en lo que yo debo pasar más tiempo como creyente es en la palabra de Dios. Sudar la gota gorda, como dice.
Si tú amas a tu esposa como creyente, es lo mismo, porque la intención es que tú tienes que saber que tú tienes que presentársela a Cristo y a ti mismo, sin mancha y sin arruga. No es que le haga una cirugía plástica, no es que la planche con una plancha, es que tú la debes lavar con la palabra de Dios. Hacerla pura, hacerla sana. Y continúa nuestro pasaje en Pedro. Dice: maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Leo en la traducción de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente: ella podrá ser más débil. La traducción lenguaje actual, la que estoy utilizando, dice: reconozcan que ellas en general no tienen la fuerza de usted. Y el punto aquí es que nosotros los esposos tenemos que entender que nuestras esposas no son como nosotros. Estas esposas no son como nosotros, y gloria a Dios por eso. Porque mira, mi hermana, si mi esposa fuera tan fea como yo no me hubiese casado con ella. No, gloria a Dios que no es igual que yo. Si fuéramos iguales y nos juntáramos un matrimonio, no fuera un matrimonio, fuera una asociación, fuera un club, no fuera una familia, en la cual tenemos que luchar los dos juntos, sosteniéndonos del Señor, para que, para la gloria de Dios, nuestro matrimonio refleje a Dios. Y mire, ante el pasaje aquí no está hablando específicamente, si yo estoy enfocando en mí, él no está hablando de esposos creyentes con mujeres creyentes. El pasaje está hablando de esposos creyentes con mujeres no creyentes. Yo lo estoy viendo en mi vida claramente. ¿Y por qué? Porque yo muchas veces tiendo a olvidar que mi esposa es diferente a mí. Muchas veces tiendo a olvidar que ella no piensa como yo, que ella no razona como yo, que ella no es tan fuerte como yo. Aunque mis hermanos, mi esposa tiene la mano más fuerte que yo. Una vez no lo ha hecho muchas veces, pero una vez ella hizo un café en la casa y apretó tan duro la greca, yo no estaba allá, yo tuve que ir donde el mecánico de Jaquimello para que me abra la greca, porque yo no podía abrir la greca. Ella tiene la mano más fuerte que yo, pero es más frágil que yo, es más sentimental que yo. Mis palabras le hacen herir, mis palabras le hacen daño. Ella, y para como mi esposa particularmente es poca expresiva, yo soy más expresiva, yo exploto, ella no. Pero a ella le duele. A tu esposa le duele cuando tú no la tratas como vaso. Nosotros los esposos que estamos casados con mujeres creyentes o no creyentes, tenemos que tener bien presente, tenemos que tener entre ceja y ceja marcado y recordar que nosotros somos diferentes. Y que nosotros queremos que ellas piensen como nosotros, pero ellas nunca van a pensar como nosotros. Y cuando tratamos de que ellas piensen como nosotros, lo que hacemos es lastimar. Nuestras esposas son más frágiles que nosotros. Es por eso que Pedro dice que ellas son coherederas de la gracia. Pero me encanta, dice, ellas son coherederas de la gracia de la vida. Entiende esto, a pesar de que son frágiles. Ellas tienen el mismo privilegio que tú. A Dios la ama igual a ella que a ti. Para Dios, tú eres creación especial, pero ella también. Y más si ella es creyente, mi hermano, mi hermana. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar. Aquí la mayoría tienen hijas, los hombres. Pero ponte a pensar que venga un Juan de los Palotes y se case con tu hija y le haga daño a tu hija. ¿Cómo tú te pones? ¿Cómo te pones? Ahora, analiza. Tú te casaste con la hija del Dios Todopoderoso. ¿Cómo tú crees que se va a poner tu Dios cuando tú le trates? Fue con el rey del universo, el papá, la hija del rey del universo, tu esposa. Es una princesa. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es por eso que Pedro dice, miren, esto es tan drástico, que Pedro dice que debemos tratarla a ella como vaso de cristal frágil,
cuidarla, tratarla como que se va a romper, tener miedo como tratarla. ¿Y por qué? Porque si la tratamos mal, nuestras oraciones el Señor no la va a escuchar. No la va a escuchar. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando un esposo no está conviviendo correctamente con su esposa, como dice la palabra de Dios, aunque venga a la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque diezme, aunque evangelice, Dios dice, no me diga nada, no ore, que yo no te voy a escuchar. No me diga nada. No te voy a prestar atención a tus oraciones. Así que si tú eres esposo, si tú quieres que Dios te preste atención a cada una de las palabras que tú le digas en oración, ponte pianito con tu esposa, ponte bien con ella. Debes tratarla como una joya de colección, la cual no debemos, ni tú ni yo, mancharla ni lastimarla para que pierda su valor. Recuerda que al final, como dice Efesios, la esposa, la finalidad es hacerla a ella más pura, sin mancha, perfecta. Mientras yo hacía este pasaje, la primera vez que lo hacía, yo me puse a analizar, gracias a Dios ya yo estaba casado, y me puse a analizar, mi esposa ahora es más bella que antes de yo casarme con ella. Porque mi hermano, esposo que está aquí. Si tu esposa ahora no es más bella, no es más santa, no es más pura que al principio que se casó contigo o la mía, tú y yo hemos fallado en el trabajo. Hemos fallado. Porque el llamado es que tenemos que hacerla más hermosa a ella por la palabra de Dios, más santa. Así que primero pidámosle perdón a Dios, porque yo sé que está fallando igual que yo. Aquí no solo soy yo sé. Pidámosles perdón a Dios. Pero ¿qué pasa? Aunque le pidamos perdón a Dios, Dios dice yo no te voy a perdonar. ¿Qué debemos hacer primero? Pedirle perdón a ella primero, para luego ir a pedirle perdón a Dios, para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones de manera tal que Dios nos ayude a ser hombres fuertes en la palabra, hombres que hagan la resolución de extra, ¿de qué? De estudiar diligentemente la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida, enseñársela a otros, en este caso para enseñársela con sabiduría a nuestras esposas, para poder vivir con ella de una manera más sabia, de una manera más sabia. El mandato es sencillo. Si eres creyente y tu esposo, en el caso de la esposa, no es creyente, tu mandato es predícale, mi hermana, la palabra de Dios por medio de cómo tú vives, no como tú dices. Predícale la palabra de Dios. Un mandato que Dios te hace. El mandato para ti, esposa, es que tú seas cada vez más hermosa, pero tu hermosura principal, recuerda que debe salir de aquí, del corazón, y depende de tu tiempo que pases con el Señor. Debe estar hermosa físicamente, pero tu belleza espiritual vale mucho más para Dios y para tu esposo y para los demás. Y para nosotros los esposos que estamos aquí, el llamado también es sencillo. Si tu esposa es creyente o no es creyente, es lo mismo. Tenemos que aprender a convivir con ella. Tenemos que aprender a amarla a ella en sabiduría. Tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios por medio de su palabra, para que la palabra de Dios transforme nuestro corazón duro, nuestro corazón egoísta, nuestro corazón que no tiene humildad en nada, para nosotros poder tratar con amor como vaso más frágil a nuestras esposas, de manera tal que cada día hagamos que nuestras esposas sean más bellas para la gloria de Dios. El mandato para los dos, es fácil. Tenemos que someternos a Dios en su palabra. Ese es el llamado para los dos, para hombres y mujeres, para esposo y esposa, para luego en nuestros roles como esposo o como esposa hacer nuestras familias más fuertes, más bíblicas, para que en nuestra familia, cuando la gente la vea, digan: esa familia, el rey es Dios, en esa familia reina Dios.
Dios es que cuida de esa familia. Esa casa le pertenece a Jehová, porque hay un esposo y hay una esposa que viven de la manera correcta para la gloria de Dios. Y si tú estás aquí y no eres creyente, el mandato para ti es sencillo. Tienes que aceptar a Cristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, para que Cristo mismo te capacite, para Cristo por el poder del Espíritu Santo te guíe a ti a poder ser bañado, bañada por la palabra de Dios, para que cuando sea bañado o bañada por la palabra de Dios, poder someterte a esa palabra de manera tal que tu matrimonio cada vez sea mucho mejor, para la gloria de Dios, para beneficio tuyo, pero también para testificar que tú eres un hijo de Dios, aquí en Quitacoraza y en cualquier lugar. Así que el llamado de nosotros, esposos, esposas, es reflejar a Cristo, nuestro. Oremos. Padre, realmente me sorprende.